se va a dar a través de las arterias coronarias, la derecha y la izquierda, que ya sabemos que nacen de la primera rama de la aorta, que es la aorta ascendente. Perfecto. ¿Y qué vemos aquí? Las valvas, ¿no?, aórticas, que es de la posterior y las dos anteriores, izquierda y derecha. Entonces acá tengo ya los ostium coronarios y de aquí van a nacer los senos de Valsalva para que ahí empiece el recorrido de las arterias coronarias. Entonces, voy a tener primero la arteria coronaria derecha, que es la más larga. ¿Vale? Lo que tienes que recordar siempre que la arteria coronaria se llama coronaria porque discurre por el surco coronario. El surco coronario es el surco que se forma entre las cavidades superiores aurículas e inferiores ventrículos. Esto es el surco coronario. ¿Y por qué se le llama coronaria? Porque como, a ver, si lo vemos aquí, ya, ahí. Se le llaman arterias coronarias porque, como pasan por el surco coronario, parecen las ramificaciones, parecen las coronas de la espina que le pusieron a Jesús. Y como parece una corona de espinas por las ramificaciones, por eso le llamaron arterias coronarias. ¿Está bien? Tenemos la derecha que pasa por el surco interventricular derecho, primero anterior, luego llega al borde y luego se hace posterior. La arteria coronaria derecha es más larga que la izquierda. La izquierda es chiquitita nomás, la derecha tiene que hacer un tremendo recorrido. Para eso, en pleno recorrido tú tienes que saber que las arterias tienen ramas colaterales, que son ramas que cada vez que van pasando por una zona, lo van irrigando. Y finalmente, una rama terminal. Estudiemos primero las ramas colaterales. O sea, las ramas que cuando nacen van dando sus ramitas conforme van discurriendo. Tenemos ramas que son tiradas para las aurículas y ramas que son tiradas para los ventrículos de su respectivo lado. Las ramas auriculares de la coronaria derecha son la ramita que va a ir a irrigar esta orejuela, esta grasita, la orejuela derecha, que se llama arteria preaórtica de Cocanto, que lo que hace es irrigar a la orejuela, ¿sí?, que es grasa. Por eso acá dice a la grasa preaórtica. Luego viene la arteria para el nodo sinusal, que es la arteria del nodo sinusal, así de simple. Luego viene la arteria importante, que va a irrigar la base del tronco pulmonar. Esa arteria que va hacia la base del tronco pulmonar es la arteria infundibular derecha o de Brusel. Luego tengo, esas son las ramas auriculares. Ahora vamos a ver las ramas ventriculares. La más importante es esta, que discurre por el borde lateral, que es la arteria marginal derecha. Y de acá también va a salir una ramita para el nodo auriculoventricular. Acuérdense que tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular van a recibir la irrigación de la coronaria derecha y de la izquierda. ¿Y por qué necesita recibir sangre de las dos arterias? Porque si se obstruye una, lo compensan por la otra y te permite, aunque sea, sobrevivir un poco más de tiempo. Y puede haber una opción de resucitación si es que hay un buen masaje cardíaco. Y finalmente la rama terminal es la que se va para atrás. Y la que se va para atrás, acuérdate que se va para atrás y luego se mete por el surco interventricular posterior. Esa se llama arteria interventricular posterior o descendente posterior, que va a presentar tres ramas. Las septales, porque se meten al septo, y van a irrigar, si yo tengo el septo interventricular,
lo voy a dividir en 2 tercios anteriores y en tercio posterior. El tercio posterior va a estar irrigado por las ramas sectales, o sea, que se meten al septum, de la arteria interventricular posterior. Entonces, las arterias sectales posteriores, que son ramas del interventricular posterior, se encargan de la irrigación del tercio posterior del tabique o del septum interventricular. Luego tengo la arteria retroauricular de Moshe, que es la arteria que me va a permitir hacer una unión entre coronaria derecha y coronaria izquierda. Es la que va a permitir la unión y va a garantizar la viabilidad del corazón frente a un infarto cardíaco no muy amplio. Y finalmente las arterias diagonales que van a irse a irrigar las paredes ventriculares. Entonces, tenemos aquí la coronaria derecha que tiene, como te mencionaba, las ramas auriculares y las ramas ventriculares. Las ramas auriculares tenemos dentro de ellas la más importante, es la arteria que va al nodo centroauricular. Luego había una arteria que se iba al nacimiento del bronco pulmonar, que es la arteria infundibular, y una arterita por ahí, ramita para la auricular, la orejola derecha, que es la arteria de concato o preaórtica. Luego las ramas ventriculares, la más importante, la primera más importante, la marginal derecha, y también una ramita para el nodo auriculoventricular, y luego se va para atrás, por eso está así delineado, y forma la arteria interventricular posterior. Esta arteria interventricular posterior, lo más importante es que salen las ramas sectales. Este es el septum interventricular, el cual lo dividimos en 2 tercios anterior y un tercio posterior. El tercio posterior va a estar irrigado por la sectales posterior. ¿Sí? La coronaria izquierda es mucho más chiquita, es esto, esto de longitud. Esta coronaria izquierda también sale o recorre el surco coronario por el lado izquierdo y las ramas colaterales, igual que la derecha. Primero va a dar una ramita para la orejuela izquierda o para la grasa que está en el lado izquierdo. Por eso se llama nuevamente arteria preaórtica de concato, que es la arteria para la grasa preaórtica o orejuela izquierda en este caso. Luego tenemos de frente ya las ramas terminales. Las 2 ramas terminales son esta que se va hacia el surco interventricular anterior y esta que se va para atrás. Esta que se va para atrás es la circunfleja o auriculoventricular, y esta que se va para adelante hacia el surco interventricular anterior, esta es la descendente anterior. Esta descendente anterior o interventricular anterior, ¿sí?, va a dar ramas que se meten al septo y ramas que van a irrigar las paredes ventriculares. Las que dan ramas hacia las paredes ventriculares son las arterias diagonales, y que una de ellas es la más importante. Así como había la marginal derecha, aquí voy a tener saliendo la marginal izquierda. Pero lo que centramos en la pregunta es esta primera pregunta. De las arterias descendente anterior que discurre por el surco interventricular anterior, nacen las arterias sectales anteriores. ¿Te acuerdas que habían las sectales posteriores? Las sectales posteriores, ya sabes, nacen de la interventricular posterior y irrigaban ¿qué tercio del septum interventricular? El tercio posterior. ¿Qué me falta? Los 2 tercios anteriores. ¿Quién irriga los 2 tercios anteriores? Las sectales anteriores. ¿Que son ramas de quién? De la interventricular anterior. Ellas se encargan de irrigar los 2 tercios anteriores del septum tabique interventricular. 2 ramitas importantes.
la que se va, ¿te acuerdas? La rama derecha del haz de His, cuando se mete al miocardio, forma un borde elevado al cual le llamábamos fascículo arqueado. Por lo tanto, es una pregunta también importante. ¿Quién se encarga de agregar a la rama derecha del haz de His o al fascículo arqueado? Es la arteria elíptica derecha del globo. Luego tengo una arteria coronaria interna que va a irrigar también al nodo auriculoventricular. Ya sabemos que tanto el nodo sinusal como el auriculoventricular tiene que recibir la irrigación coronaria izquierda y la derecha. Luego tenemos la circunfleja. Esta arteria circunfleja, y aquí sale la arteria del nodo sinusal. Entonces, ya tenemos asegurado la irrigación de los dos marcapasos, primario y secundario, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Luego tengo también, y aquí de la circunfleja sale la arteria para el nodo auriculoventricular. Luego tengo la arteria anastomótica del magna o pujer, que aquí la vamos a enseñar. Y la final, la descendente posterior. Ojo, no todos tenemos la descendente posterior. Por eso acá dice, según Moore, el 15% de las personas tenemos la descendente posterior. ¿Por qué? Vamos a ver el detalle. Bueno, acá la coronaria izquierda, que va a dar su rama interventricular anterior, y esta interventricular anterior es la que va a formar las arterias sectales anteriores, encargadas de irrigar los 2/3 anteriores del septum interventricular. ¿Sí? La circunfleja, y esta circunfleja que va a dar ramitas pues al nodo auriculoventricular y al sinusal. Finalmente es el resumen. La arteria coronaria derecha va a irrigar a la aurícula derecha, a la mayor parte del ventrículo derecho, a una pequeña porción del ventrículo izquierdo, al tercio posterior del tabique interventricular, al 60% de irrigación va a aportar para el nodo sinoauricular y el 80% de irrigación va a aportar para el nodo auriculoventricular. Esos porcentajes son preguntas, por si acaso. En cambio, la coronaria izquierda se encarga de irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular, el 40% del nodo sinoauricular, toda la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo. Pero, como te mencionaba, la arteria coronaria no se puede, no puede ni siquiera por un momento de dejar de irrigar al corazón. Es por eso que el órgano, ¿ya?, que tiene más puentes de unión entre arterias es el corazón. ¿Sí? A esa unión entre arterias, ¿cómo se denomina? Anastomosis. Por lo tanto, el corazón es el órgano que tiene más anastomosis para asegurar la irrigación permanente del lado derecho con el izquierdo ante una posible falla. Son 7 anastomosis. La primera se llama el arco de Bussey y que ellas van a unir las arterias infundibulares que irrigaban la base del tronco pulmonar. De ahí. Luego, el segundo anastomosis se da a nivel del arco vascular preaórtico. Esta anastomosis preaórtica son las anastomosis de las dos arterias que van hacia las orejuelas o las grasas. O sea, se encargan de hacer la anastomosis entre las arterias de concato. Luego tengo el arco vascular recurrente o marginal, que se va a encargar de hacer la anastomosis entre las dos marginales, izquierda y derecha. Luego tengo el arco vascular interventricular. Esta va a permitir hacer una anastomosis
entre las arterias interventriculares, tanto anterior y posterior, a nivel del látex. ¿Sí? Mira, estas son las sectales anteriores, estas son las sectales posteriores, que van a irrigar respectivamente los 2/3 anteriores y posteriores. Creeríamos que la anastomosis se va a dar en este punto. No. ¿Dónde se da la anastomosis de estas arterias interventriculares? En el ápice. ¿Sí? Es por eso que forma el arco vascular interventricular, que es la anastomosis se va a dar a nivel del ápice. Luego tengo el arco vascular retroauricular, o llamado también circunflejo, que es el de acá. Esto lo que va a hacer es unir la arteria circunfleja con las arterias retroauriculares. Luego tengo los arcos vasculares intersectales, que no todos se encuentran, solamente esto es de localización variable, y también que casi infrecuente, por eso dice inconstante, es las anastomosis de las arterias de Kugel, las cuales se encargan de hacer un puente de unión entre la arteria de Kugel y la arteria coronaria derecha. Cuando hablamos de dominancia, se refiere a que quién manda en la circulación. Si yo digo dominancia cardíaca derecha, es porque manda en la circulación de la arteria coronaria derecha. Y si es dominancia izquierda, es porque la principal o la mayor amplitud de irrigación está a cargo de la coronaria izquierda. Pero, en términos anatómicos, la dominancia derecha o izquierda se basa si la descendente posterior o interventricular posterior, si nace la interventricular posterior, que es la más frecuente en el 60% de todos nosotros, nace de la coronaria derecha. Cuando nace de la coronaria derecha, mira, esta es una visión posterior. Cuando nace de la coronaria derecha, mira, de la coronaria derecha está naciendo la interventricular posterior, y por eso llamamos dominancia derecha. En cambio, mira, esta es la misma visión, pero aquí está la circunfleja. Y si de la circunfleja nace la interventricular posterior, estamos hablando que es una dominancia izquierda, pero solamente se produce en el 15% de las personas. La mayor dominancia que tenemos todos es dominancia derecha, porque la arteria interventricular posterior nace de ¿quién? De la coronaria derecha, así de simple. Pero hay también una codominancia, donde hay la interventricular posterior o el surco interventricular posterior va a recibir ramitas tanto de la derecha como de la izquierda. A eso se le llama codominancia o dominancia balanceada. Cuando una de las arterias, como por ejemplo vemos aquí, ¿qué arteria es esta? ¿Quién me dice? ¿Qué arteria es esta? La marginal derecha, ¿verdad? Entonces, cuando una arteria, en este caso de la marginal derecha, se obstruye, una cosa es mira, esto es importantísimo que sepan. Yo tengo la luz arterial, ¿ok? Nosotros tenemos que regular el colesterol muy bien. Entonces, el colesterol, cuando consumimos grasas malas, o sea, las frituras, los naires, tanta cochinada que se lleva a comer pequeñucho, la grasa se empieza a pegar en el endotelio vascular. Por ejemplo, ahí está obstruyendo el 10% de la luz vascular. ¿Sí?
acá solamente hay un 10% de obstrucción. ¿Produce síntomas? No. Pero sí reduce el flujo sanguíneo. ¿Cómo se llama cuando se reduce el flujo sanguíneo? A eso se denomina isquemia. Entonces, isquemia no es un infarto, es una fase previa al infarto. Cuando tienes un 10% de obstrucción arterial, no sientes nada. Doctor, entonces, ¿a partir de cuándo empieza a sentir? Allá, doctor, a partir de 50. Tampoco no sientes nada. Cuando recién la obstrucción llega al 90%, recién produce síntomas. Es por eso que ustedes en el primer nivel de atención que van a tener en su cerebro, tienen que indicarle, señor, usted está con el colesterol un poco más elevado de lo normal, cuídese, porque no va a tener síntomas. Depende del grado de sensibilización que tú le vas a dar, pero para que tengas ese nivel de sensibilización, tienes que tener un nivel de conocimiento. Señor, usted no va a tener ningún síntoma. No le va a doler nada. Usted es más, me va a decir que usted juega 3 pichangas seguiditas y no pasa nada. Es que sí, señor. Recién cuando se obstruye el 90% de luz vascular, recién el corazón empieza a tener ya síntomas. Que este 10% que le queda, basta con una impresión gobernada por el simpático, el cual el simpático genera una vasoconstricción, hace que este 10% restante en esa vasoconstricción termine de cerrar totalmente a la arteria. Y cuando la cierra al 100%, ya eso hace que se muera el territorio de la arteria obstruida y ya eso genera muerte de ese territorio, muerte de los miocitos de ese territorio, y a eso ya se llama infarto. Entonces, es un infarto, es la muerte celular de cualquier célula. Por eso, cuando se mueren las células miocárdicas se llama infarto cardíaco. Pero hay un infarto cerebral, un infarto renal, porque infarto es la muerte celular de cualquier célula. ¿Sí? Que lo que más vemos son los infartos cardíacos, no significa que el corazón solamente es infarto. Es como cuando ustedes van a llevar neumología y cuando ustedes escuchen tuberculosis y dicen, tuberculosis, enfermedad pulmonar, pero no sabes que esta señorita no puede gestar porque tiene una tuberculosis que obstruye sus trompas. Porque la tuberculosis, si bien cierto, le gusta el pulmón, pero es una enfermedad sistémica. Puede producir hasta infertilidad femenina. ¿Sí? Entonces, igual sucede acá. Cuando entonces obstruye una arteria, es por eso que ustedes tienen que conocer a la perfección toda la irrigación cardíaca, porque ustedes luego van a hacer un estudio llamado angiografía, y en la angiografía van a tener con un medio de contraste todas las arterias ramificadas de la coronaria derecha e izquierda, y ustedes van a poder determinar cuál es la arteria obstruida y por lo tanto cuál es el área que va a estar infartada. Y eso te va a dar un valor diagnóstico inmediato. Por eso es importante que ustedes sepan la irrigación. ¿Sí? Por ejemplo, toque nomás. Imagínate que se te infarte. La primera porción se vea obstruida. La primera porción de la coronaria derecha,
de frente, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién va a estar comprometido? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Pero si fuese un territorio de la interventricular posterior, ¿dónde va a estar el infarto localizado? En el tercio posterior del tabique interventricular. Entonces tú vas a poder medir el grado de daño y vas a poder determinar si es que ese tejido, para poder, viabilizarlo, si no hay una obstrucción total, aplica desobstruir, dependiendo de cuánto porcentaje sea de obstrucción. ¿Y con qué se desobstruye? Se hace un cateterismo. ¿Qué es un cateterismo? Es una introducción de un catéter por vía vascular, la cual va a ingresar un tubito guiado ecográficamente a través de imágenes hasta que llegue a las arterias coronarias, llega a la sitio de lesión y esta es como una canastilla cerrada. Entra la arteria obstruida y desde afuera el cirujano cardiovascular manipula y esta canastilla se abre. Al abrirse, lo que va a hacer es empujar la grasa hacia los costados y dejar una luz arterial. Y puede retornar, no al 100%, pero retorna la circulación y lo vas a salvar al paciente. ¿Sí? Eso se llama stent, que es el aparato para desobstruir las arterias. Así como hay un sistema arterial, ¿yo qué tengo que hacer? Sacar la sangre del corazón. Por eso también tiene su propio sistema venoso, dado a través del seno coronario. Este seno coronario va a discurrir por el surco interventricular posterior y resulta de la unión de las venas cardíacas, la vena cardíaca magna o mayor, la menor o parva y la media o interventricular posterior. También recibe ramificaciones venosas a través de la vena oblicua de Marshall o de las venas ventriculares posteriores izquierdas. Las tres forman el seno coronario, que tiene su propia válvula, que se denomina válvula de Terrestre, pero es una válvula que no funciona cerrando al 100%, hay un pequeño porcentaje que se regresa, por eso dice ahí insuficiente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que acuérdate que cada arteria tiene su homóloga como vena, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas del examen. ¿Cuál es la vena homóloga de la arteria coronaria derecha? La vena cardíaca menor o parva. ¿Cuál es la homóloga de la arteria descendente anterior? La vena cardíaca mayor. ¿Cuál es la homóloga de la arteria descendente posterior? La vena cardíaca media. ¿Cuál es la homóloga de la arteria infundibular o de Liusen? La vena infundibular o de Kurzweil. ¿Cuál es la homóloga de la marginal derecha? La vena marginal derecha o de Galeno. Ya, no te vayas a olvidar. Y bueno, pues este circuito integrado va a generar dos circulaciones, mayor y menor, que eso no me interesa, eso me interesa fisiología. Entonces sabemos que la aorta va a presentar la primera porción ascendente, callado, y la descendente. Que la descendente a nivel de la torácica 12 o a nivel del diafragma se limita en aorta descendente torácica y aorta descendente abdominal. Entonces, empezamos. La aorta descendente, ya hemos visto, nace a la altura de la válvula aórtica, ahí empieza, llega a nivel de torácica 4 y empieza el callado de la aorta. El callado de la aorta es la porción más alta de la aorta. No podemos colocar un punto de referencia como esta,
sube a la T3, doctora, la T2 es muy variable entre todos los seres humanos. Por eso no se coloca hasta dónde llega. Simplemente podemos definir que es la parte más alta de la aorta. Luego esta vuelve a terminar a nivel de T4 para dar lugar a la aorta descendente, que a nivel de T12 hasta ahí es la aorta descendente torácica y debajo de T12 es la aorta descendente abdominal, que a nivel de L4 termina en sus ramas terminales, que son las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda o arterias ilíacas comunes derecha o izquierda. Las ramas coronarias, ya estoy cansado de hablar, y ahora el callado de la aorta. El callado de la aorta tiene dos ramas izquierdas y una derecha. La izquierda es la subclavín izquierda, la carótida común o primitiva izquierda. La subclavín izquierda se encarga de irrigar todo el miembro superior izquierdo. La carótida común izquierda sube por el músculo esternocleidomastoideo y se va a encargar de irrigar toda la mitad de la cabeza, pero izquierda.